Amigos de las Américas, otra semana con el programa Libertad y Democracia del Inter-American Institute for Democracy en alianza estratégica con Radio y Televisión Martí. Un programa para difundir, para defender la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad de las Américas y señalar a las dictaduras y a las organizaciones delictivas que han tomado el poder en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua y que oprimen a los pueblos. En ese marco, hoy día vamos a tocar como primer tema los derechos humanos. Y para hablar de derechos humanos y para reflexionar y recordar el fundamento de esta importante institución fundamental para todos los seres humanos, hemos invitado hoy día al doctor Marcel Feró. Marcel es abogado ecuatoriano establecido en los Estados Unidos, diplomático, analista político y miembro del directorio del Inter-American Institute for Democracy. Marcel, háblanos hoy día sobre los derechos humanos. Carlos, buenos días, un placer estar aquí contigo en Radio y Televisión Martí para hablar de este tema tan importante, los derechos humanos. Efectivamente, tú lo has dicho, los objetivos del instituto son preservar, trabajar, defender la democracia y la libertad en el hemisferio. Y en esa línea, los derechos humanos son como la columna vertebral. ¿Por qué? Porque el hombre obviamente es el actor principal en la democracia. Hacia él es que hay que trabajar cuando se ejerce el poder. Es él el que va a quien hay que proteger. Él es el que va a sufrir o va a tener sus necesidades cumplidas de acuerdo a el régimen de la democracia que trabaja precisamente para eso. Y en derechos humanos, a partir de la modernidad, podemos decir que ya están establecidos esos derechos, ya no son simplemente una valoración, sino que existen ya taxativamente en muchos tratados internacionales, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, desde la independencia de los Estados Unidos, desde la Declaración de Independencia, desde la Revolución Francesa, ya esas valoraciones se han incorporado ya a documentos positivos. La mayoría de las constituciones actualmente ya tienen dentro de su esquema principal la protección a los derechos humanos, pero tenemos que pasar, esto es muy importante, tenemos que pasar de la declaración a la real protección de los derechos humanos. Y en ese sentido, la Carta Democrática Interamericana, que nosotros conocemos muy bien, ha puesto a los derechos humanos en un lugar especial dentro de ese instrumento jurídico y dice precisamente que es fundamental defender los derechos humanos para la construcción y la preservación de la democracia en las Américas. Entonces, tenemos nosotros que enfocarnos en eso y ubicar y estar conscientes que es en democracia el único sistema de gobierno en el que se pueden defender a los derechos humanos. No podemos defender, no podemos hablar de derechos humanos en los gobiernos autoritarios, en los gobiernos que no tienen un sistema democrático, porque precisamente ellos utilizan mecanismos que atacan a los derechos humanos. La libertad de expresión, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de pensamiento, la libertad del ejercicio de la política. Todo eso está limitado en los gobiernos autoritarios. Pero ¿no crees que en esos gobiernos autoritarios más bien los derechos humanos, que son una obligación de carácter universal, que son una norma jurídica obligatoria para todos los estados y para todos los gobiernos, sirven para marcar el carácter dictatorial o autoritario y para marcar los delitos de la gente que viola los derechos humanos? Absolutamente, es prácticamente una prueba de democracia, es si se respeta o no se respeta a los derechos humanos. Por eso, de hecho, y esto es así, en los gobiernos autoritarios, desde Cuba hasta Venezuela. Dictadura, no. Dictaduras. Cuba son dictaduras. Dictaduras. Okay. Venezuela, Bolivia, Nicaragua y hasta hace poco Ecuador, no se respetaban los derechos humanos. Entonces estaba claro que en esos gobiernos que no existía la democracia. Por eso es que es muy importante para los que hablamos de democracia comenzar por la declaración y la defensa de los derechos humanos. Fantástico. Agregar a lo dicho por el doctor Feró,
Simplemente que en el tema de los derechos humanos, como él lo expresa, la Carta Democrática Interamericana señala como primer elemento de la democracia el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y que los derechos humanos, como vamos a ver en próximos programas, van desde el derecho a la vida hasta el derecho a la libertad de expresión. El derecho de propiedad es un derecho humano, el derecho a la familia, el derecho a tener ciudadanía, y vamos a ir tocando en los siguientes programas derecho humano, porque hay derechos humanos que se conocen y otros que se pasan por alto, como este que menciono, el derecho a la propiedad. Es un derecho humano para todos los seres del mundo, y hay gobiernos y hay países que simplemente se lo pasan por encima. Gracias, Marcel. Dicho esto, la segunda parte de nuestro programa, como siempre, es el evento de la semana. Y para el evento de la semana les hemos traído hoy día imágenes y palabras de un importante foro que se realizó en el Inter-American Institute for Democracy sobre el tema del crimen organizado en las dictaduras. Y esto toca la dictadura de Venezuela y el tema de los narcosobrinos, los sobrinos del dictador Maduro y de su esposa, que están presos en Nueva York por narcotraficantes. Aquí están las imágenes. Ya se está buscando desde hace más de 14 años. Se viene especulando que había una relación entre el narcotráfico y el poder político en Venezuela. Una parte de la sociedad decidió negarse a creerlo. ¿Cómo se negó a creer lo que estaba ocurriendo con la pérdida de libertades y del Estado de Derecho? Así ocurre en buena parte de las sociedades que han experimentado estos fenómenos. Recuerden la Alemania nazi, la gente se niega a creer porque es muy cómodo no creer. Y el trabajo del periodista, el trabajo de las personas que luchan, que hoy en día pues constituyen un enorme ejército y que tratan de averiguar qué es lo que ocurrió y qué es lo que está pasando para explicar el caos que vivimos. Y así pues empezamos a buscar cómo evidenciar, porque el problema está en cómo evidenciar y acabar con la especulación, que es el elemento, el alimento de la propaganda del régimen chavista para eliminar a aquel que está tratando de evidenciar. Y eso pues nos pasa a los periodistas y nos pasa a todo aquel que anda metiendo la nariz donde el régimen no quiere que se huela, ni que se sienta, ni que se diga. Y creo que he sido afortunada, puesto que tanta averiguación y tantos mecanismos que uno buscaba, fuentes, tratar de solicitar información, entrevistas están vedadas por parte del régimen, y si se las dan, pues lo que hablan son puras mediocridades y pistoladas que no tienen sentido ni siquiera reseñarlas. Pero ¿cómo evidenciar? Y apareció el caso de los sobrinos, porque la intención inicial era justamente cómo averiguar esa relación que se fue estrechando y que se fue develando entre el poder político venezolano, sea este del régimen de Hugo Chávez o de Nicolás Maduro, y las organizaciones criminales internacionales. ¿Cómo probar la naturaleza del régimen? ¿Cómo buscar evidencia real? Y pues se presentaron en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, y a través de una serie de testigos privilegiados para la justicia norteamericana, que lograron suministrar pruebas, evidencias de toda naturaleza, para de una vez por todas acabar con la especulación y lograr que en las cortes, donde se tiene que demostrar la causa probable, se dijera: en Venezuela definitivamente hay una vinculación del poder político con el narcotráfico. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York logró evidenciar, más allá de la duda razonable, que estos dos sujetos, Efraín Antonio Campos Flores y Frankie Francisco Flores de Freitas, habían participado en el negocio del narcotráfico, pero adicionalmente a ello, que sus familiares directos tenían conocimiento pleno de lo que estaba ocurriendo, que también usaron la estructura del Estado venezolano para el negocio del narcotráfico, que utilizaron un espacio que está única y exclusivamente autorizado para el presidente de la República
para manejar negocios de narcotráfico, que utilizaran hoteles que son propiedad del gobierno o del Estado venezolano para realizar reuniones con narcotraficantes internacionales. Es decir, quedó develada esa estructura, esa naturaleza que no quería, que estaba prácticamente oculta y que el régimen utilizaba muchísimo dinero y un enorme ejército de servidores para tapar, para acabar y para acabar con la reputación de todo aquel que está intentando evidenciar. Ese era el evento de la semana donde más prueba no puede existir sobre la condición de narcoestado de Venezuela. Maybor Petit es una periodista investigadora extraordinaria radicada en Nueva York que cubre en primera instancia, de primera mano, todo el seguimiento de estos procesos que son juicios federales. Como ustedes saben, uno de los capítulos importantes de nuestro programa es la columna de la semana. Y la columna de la semana hoy día va a versar sobre también el tema de Venezuela y la última movida del dictador Maduro sobre la frontera de Colombia. Nuestra directora, la doctora María Teresa Romero, que es habitual participante del programa, ha escrito una extraordinaria columna sobre el tema difundida en varios medios de comunicación de alcance hemisférico y hoy día nos va a decir sobre esta su exitosa columna. Gracias, Carlos. Ciertamente, la columna se titula Nicolás Maduro y el nuevo espectáculo de guerra en la frontera con Colombia. Digo que es nuevo porque ciertamente lo utilizó Hugo Chávez en muchas oportunidades y Nicolás Maduro también. Estos dos dictadores, como otros muchos en el mundo, han sabido que convocar a una guerra pretenden ellos que aliente el sentimiento nacionalista de la población venezolana. Sobre todo en este momento que el repudio a Nicolás Maduro de la población venezolana es muy fuerte, así como el internacional. Entonces están buscando de nuevo hacer tambores de guerra, sonar los tambores de guerra. Lo hizo Nicolás Maduro en este momento precisamente cuando se inició la Asamblea General de las Naciones Unidas el pasado finales de septiembre, el 23 de septiembre, creo que fue, justo cuando se instalaba la Asamblea. En ese momento entonces Nicolás Maduro y sus voceros militares decían que habían movilizado 100.000 hombres a la frontera y muchos chinos, cubanos, iraníes y rusos, es decir, que iban con todos los batallones a la frontera porque habían sabido que posiblemente desde allí se iba a hacer una intervención militar hacia el país, hacia Venezuela, y que iban a estar, por supuesto, la oligarquía, en sus palabras, la oligarquía colombiana, conjuntamente con Donald Trump y el poderío militar estadounidense. Menos mal que Iván Duque, el nuevo presidente de Colombia, hizo caso omiso a esa provocación y la llamó así tal cual. Es una provocación, una nueva provocación del gobierno de Venezuela, porque sabe perfectamente que eso no va a suceder. Y no va a suceder porque no tiene Nicolás Maduro la fuerza que ni militar ni humana que tenía. Si no pudo Hugo Chávez en el 2008 cuando estaba el presidente Uribe y el presidente decidió soberanamente intervenir militarmente para acabar con uno de los cabezas de la guerrilla de la FARC en Ecuador, y entonces Venezuela, además de Bolivia, por cierto, se movilizaron también a la frontera y dijeron que iban a defender con los militares, y no, de ahí no pasó. Es simplemente que no pueden. Ciertamente Venezuela ha ido comprando material bélico a Rusia y hay mucha chatarra, por cierto.
No se compara, además, el ejército venezolano con el ejército colombiano, por más que hayan cubanos asesores en Venezuela. De modo que eso es solamente una fanfarronería más. ¿Para qué? Eso es importante. No solamente para tratar de animar a la gente y hacerle sentir ese sentimiento nacionalista, sino para tapar la cantidad de desastres que se están dando en Venezuela. No solamente la violación a los derechos humanos, que ha sido motivo de mucha preocupación internacional, sino la persecución a periodistas. Ha sido fatal en este último mes. La gente está muy molesta también con la posible nueva constitución nacional que se supone están redactando y que van a sacar ahora en diciembre para ser motivo de un referéndum, y que es una constitución, por lo poco que se sabe, con artículos comunistas, prácticamente una copia de la constitución cubana. De modo que lo que quiere el gobierno con eso es tapar una realidad que está saliendo a borbotones, por más que no haya medios de comunicación y que sigan persiguiendo a periodistas. Gran análisis, movilización militar para tapar la crisis económica, la crisis humanitaria, la condición de narcoestado de la dictadura venezolana, con una penosa señal, presencia cubana. Y hay que recordarles simplemente que las fuerzas militares castristas que han intervenido en el África y en las Américas desde la década del 60 siempre han sido derrotadas. Salieron corriendo de Angola, el Che Guevara fue muerto en Bolivia, en Venezuela también fueron repelidos cuando atacaron, de manera que la ayuda castrista no es una buena señal para la dictadura venezolana, pero en todo caso nos quedamos con la señal de la doctora Romero de que este tipo de maniobras son señal de debilidad y encubrimiento a las maniobras de la dictadura para seguir oprimiendo al pueblo venezolano. Cada semana, por medio de nuestra directora y periodista ecuatoriana, María Fernanda Egas, presentamos los hechos de las dictaduras. Es un segmento del programa destinado a señalar hechos que caracterizan a estas dictaduras de crimen organizado de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Esta semana, María Fernanda nos va a hablar sobre una violación de derechos humanos, sobre un crimen, un asesinato que ha conmovido a todo el mundo. El asesinato perpetrado por la dictadura de Nicolás Maduro y el castrochavismo en Venezuela contra el concejal Fernando Albán. María Fernanda, bienvenida. Así es, Carlos. El 8 de octubre pasado, la noticia del supuesto suicidio del concejal venezolano Fernando Albán conmocionó a la comunidad internacional, dejándola además llena de indignación y escepticismo. El régimen criminal de Nicolás Maduro y sus colaboradores Diosdado Cabello y el fiscal Tarek William Saab han dado tener un acuerdo para decir al mundo que esto se trata de un suicidio, y han dado clara muestra de que siguen a la perfección el libreto cubano. Fernando Albán, un opositor frontal a la dictadura venezolana y representante del partido Primero Justicia, fue hallado sin vida el lunes 8 de octubre frente a la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela, el SEBIN, brazo de la inteligencia cubana. Albán había sido apresado por la dictadura el viernes 5 de octubre de este 2018 en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, a su regreso de Nueva York, donde acudió como parte de una delegación liderada por Julio Borges en el marco de la 73ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde mantuvieron varias reuniones. El sábado 6 de octubre, Albán dijo a sus abogados y familiares que el régimen de Maduro lo estaba presionando para que acusara a su amigo Julio Borges, autoexiliado en Colombia, de ser el autor intelectual de un supuesto ataque de la oposición con drones en un desfile militar en agosto. Pero Albán se negaba a inculpar falsamente a Julio Borges, coordinador nacional de Primero Justicia. La dictadura de Maduro pretende lo imposible, legitimarse haciendo uso de los mismos argumentos y estrategias cubanas
como el antiimperialismo, el fraude electoral, la suplantación de instituciones democráticas como la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia. Y no podían faltar los montajes y la victimización, como es la fabricación que intentaron consolidar mediante la detención arbitraria y la tortura al concejal opositor Fernando Albán. Maduro y sus secuaces se han encargado de elaborar un informe mortuorio que confirme la versión oficial de que Albán, un devoto católico, se suicidó lanzándose desde la ventana del baño en el 10º piso. Pero William Jiménez, un oficial de la morgue a la cual llevaron el cuerpo de Albán, alega en un video circulando en internet que hallaron agua en los pulmones de Albán y que el ministro del Interior de Venezuela ordenó sacar esa información del reporte. Este oficial ahora se encuentra en la clandestinidad. La ex fiscal general de Venezuela, Luis Ortega Díaz, dice tener información desde adentro, según la cual Albán se habría ahogado mientras lo estaban torturando. Las recurrentes violaciones a los derechos humanos y crímenes de Estado del castrochavismo parecen estar agotando la tolerancia internacional. La Comisión de Derechos Humanos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha anunciado que abrirá una investigación sobre la muerte de Albán. La Unión Europea ha demandado una investigación independiente a pesar de que el fiscal Tarek William Saab ya ha adelantado que esta ha sido clasificada como suicidio. Los gobiernos de Francia y de España han cuestionado a las delegaciones diplomáticas venezolanas por la sospechosa muerte del concejal Fernando Albán y han pedido que se abran las investigaciones correspondientes. Apenas 4 días después del escándalo por la muerte de Albán, Maduro liberó y desterró a España a Laurent Saleh, el ex dirigente estudiantil, presidente de la organización internacional Operación Libertad y ganador del Premio Sájarov 2017 por la libertad de conciencia. En septiembre del 2014, Laurent Saleh, a sus 26 años, fue entregado por Juan Manuel Santos a Nicolás Maduro, quien lo recluyó en la sede del SEBIN, en las conocidas celdas de castigo de la tumba, durante 9 meses, y luego en el helicoide, donde lo mantuvo como su preso político sin juicio y torturado por un total de 4 años. El pueblo de Venezuela y la comunidad internacional no pueden aceptar este maquillaje e intercambio de la muerte de Fernando Albán por la libertad y la vida de Laurent Saleh, que pretende imponer la dictadura castrochavista. Esta es una consecuencia más de la ocupación cubana en Venezuela que ningún gobierno ni organismo internacional puede seguir tolerando. Bueno, este es un crimen más de los que cometen las dictaduras de crimen organizado y obviamente nadie cree la versión del suicidio. Es claro que la comunidad internacional está señalando a Maduro y a su régimen y sobre el particular, el Inter-American Institute for Democracy también emitió una declaración en la cual, además de solidarizarse con el señalamiento que se hace a la dictadura venezolana como autores del crimen, pide la apertura de una investigación internacional para que en el marco de lo que son las competencias de la Corte Internacional de Justicia, este caso pueda ser investigado porque se trata de un crimen de lesa humanidad. Ese es el tema. Ahora, para terminar nuestro programa de hoy día, vamos a hacer una discusión breve sobre el tema planteado por la doctora María Teresa Romero, sobre este disfraz de maniobra que la dictadura venezolana ha puesto en marcha en la frontera colombiana. Sí, Carlos, realmente es muy importante y necesario profundizar un poquito más en esta maniobra del espectáculo de guerra, como lo llamo, que está haciendo Nicolás Maduro y su régimen y sus asesores cubanos especialmente en la frontera con Colombia, ¿no? Porque siguen y siguen. Hace apenas unos pocos días atrás salió un dirigente de la guerrilla ELN de Colombia diciendo que si hay una intervención de cualquier tipo, incluso humanitaria, en Venezuela, ellos van a ayudar al gobierno de Maduro y se va a crear una guerra civil. Como si no hubiese una guerra civil prácticamente no convencional, digamos, ¿no? Pero prácticamente hay una guerra en Venezuela. La gente está huyendo porque hay hambre.
La gente está huyendo porque no hay servicios de ningún tipo, no hay luz, hubo un apagón el día de ayer en todo el territorio nacional de una manera fortísima. Pero volviendo al tema propiamente de esta posibilidad de un enfrentamiento bélico entre Colombia y Venezuela, yo diría también que es muy difícil porque los aliados de Nicolás Maduro, sobre todo Rusia y China, no creo que se vayan a jugar en este momento ni después, bueno, al menos que cambien las circunstancias, pero muchos años después, pero en el tablero geopolítico que estamos viendo en la actualidad, es muy difícil que se metan en un terreno donde, volviendo a un vocabulario que se usaba antes, pero yo creo que es bueno decirlo también, Estados Unidos, ese es el área de influencia de los Estados Unidos. Bueno, los Estados Unidos va a entrar allí. Sí. Sobre el tema, yo creo que esta parada militar o esta presentación que han hecho la dictadura venezolana con fuerzas cubanas, rusas y chinas, creo, ¿no? Se supone, pero nadie las ha visto. Bueno, pero no importa, sirve para demostrar el nivel de intervención que tiene Venezuela, ¿no? Cuba controla Venezuela, pero además de eso, si hay un término que corresponde a estos dictadores, es que son vendepatrias, están entregando la patria a Venezuela, Nicaragua, Bolivia, a terceras potencias con cualquier pretexto solamente con el propósito de mantenerse en el poder y permitir en un Estado independiente que habla de no intervención, que habla de soberanía, la presencia de tropas extranjeras. Es todo lo contrario a aquello, lo que demuestra una vez más la dualidad, la doble moral en el discurso y la absoluta condición de criminales que tienen estos gobiernos. Pero esto es una muestra clarísima también de la desesperación del régimen de Maduro por consolidar su frente interno, ¿no? ¿Y cuánto habrá costado esta maniobra, esta parada militar, como dice Carlos? Eso cuesta dinero, movilizar tropas. En la crisis que se encuentra Venezuela, realmente es inaceptable que haya hecho esta fanfarronería únicamente para consolidar. Una fanfarria, eso es lo que ha hecho, una fanfarria que hizo que inmediatamente el gobierno colombiano encuartelara a sus tropas, porque tiene que estar, porque saben perfectamente que cualquier locura se les puede ocurrir, pero aunque yo no creo que vaya a suceder, pero puede ocurrir. Bueno, el tema también en el caso de Colombia es que Colombia desde hace mucho tiempo, desde el gobierno anterior al que acaba de dejar, ha estado siempre bajo ataque de Venezuela, ha estado siempre bajo el ataque de Venezuela. Bueno, pero ese es otro tema, lo dejamos para la próxima semana. Y queridos amigos, gracias por su ayuda, gracias por su presencia y por su audiencia.